¿Se han preguntado alguna vez por qué la sociedad asigna los recursos de la manera que lo hace? ¿Por qué mientras alguien que hace limpieza en una calle o en una oficina o un edificio y que es indispensable para la vida moderna, recibe a cambio un sueldo de risa, a la vez que un futbolista o un cantante que no es indispensable para la existencia humana gana cantidades obscenas de dinero? El mundo puede sobrevivir sin Rafa Nadal, sin Leo Messi, sin Cristiano Ronaldo, pero no sin gente que recoja la basura. Y sin embargo, los primeros mencionados ganan infinitamente más dinero que los segundos. ¿Se han preguntado por qué cuesta tanto tener una vivienda propia, muchas veces con un espacio risible que notoriamente no vale lo que te están cobrando por ella? O en algunos países cuesta tanto la educación a nivel superior, por muy mala que evidentemente ésta sea. Mientras los recursos que podrían financiar eso se van a las cuentas bancarias de estrellas de películas de Hollywood que la gente olvida en un año. Y por último, ¿se han preguntado la raíz del problema de la inflación que nos afecta a todos y su consecuencia inmediata? El aumento de la desigualdad de la distribución de los recursos entre el 99% de la población por un lado y el 1% restante por el otro. Eso se dice mucho, se habla mucho de eso en abstracto, pero nadie lo explica. Si les interesa conocer la respuesta a estas preguntas, sean bienvenidos a este video, estos 10 minutos. Por favor, si no lo han hecho, pueden suscribirse, me ayudaría mucho. Un like, un comentario también. Y hoy hablaremos de un hecho que ocurrió en el año 1971 en Estados Unidos y que desencadenó el estilo de vida de supervivencia que tenemos en la actualidad. Antes que todo, dos aclaraciones. La primera, se menciona este año como el año que cambió el mundo, porque incluso una nota de El Economista, que voy a citar mucho en este video, dice que fue el año en el que el gobierno de Richard Nixon acabó con el patrón oro, con lo cual el valor del dinero pasó a ser completamente subjetivo y dependiente de la confianza que el mercado tuviera en el banco central que lo emitía. La verdad es que Nixon no acabó con el patrón oro ese año, pero generalmente se cuenta así la historia. La verdad es que como la economía está llena de tecnicismos, se trata de simplificar un poco el asunto. En realidad el patrón oro en sí mismo se acabó en la Primera Guerra Mundial, si nos ponemos estrictamente técnicos. Pero, y esto va a quedar claro más adelante, el llamado Nixon Shock de agosto de 1971 es generalmente conocido como, entre comillas, el fin del patrón oro. Desde ese día, cada banco central del mundo tuvo mayores libertades para emitir dinero a destajo, lo que inició la triste era caracterizada por la inflación en la que hoy estamos. No es una falacia decir que la mitad más uno de los problemas personales de cada persona que vea este video es culpa de Richard Nixon y los gobiernos estadounidenses que lo antecedieron. Pero antes de eso, otra aclaración. No es que el patrón oro haya sido un sistema perfecto, ni mucho menos. Eso jamás, un sistema perfecto jamás ha existido en toda la historia. Por supuesto que también tenía problemas y por eso se acabó. La defensa que aquí vamos a hacer de este sistema monetario no va a obviar esos problemas. Pero empecemos rápido porque este contenido es muy relevante. El Nixon Shock fue el acontecimiento que disparó la desigualdad que ya existía en el mundo. El acontecimiento que desvalorizó el trabajo en pos de la especulación. Y es el que nos tiene a la mayoría simplemente existiendo, pero no viviendo. Pero bueno, ¿qué es el patrón oro? Técnicamente el patrón oro es el sistema monetario bajo el cual una moneda tiene un valor en sí mismo, un respaldo, que es una cantidad de oro en un banco. Ese banco solo puede emitir dinero según la cantidad de oro que posea. Por ejemplo, supongamos que el valor del dólar es de 1 onza de oro, para hacer el ejemplo fácil.
Cualquier persona puede ir a un banco a cambiar ese dólar por una onza de oro. Fue diseñado para regular el comercio internacional ante todo, ya que cada país tenía su moneda propia y como hacían comercio entre ellos, si unos pagaban lo que recibían en francos y otros lo pagaban en libras esterlinas, tenía que haber una forma bajo la cual el franco y la libra tuvieran un valor objetivo que los hiciera intercambiables, porque a un inglés de qué le sirve un franco francés y viceversa. Durante la historia han existido muchas formas de respaldo del dinero, como el patrón bimetálico, oro y plata, y otros más particulares, por lo que muchas veces decir patrón oro es sencillamente decir que el dinero está respaldado por un bien tangible y que solo se puede emitir según se tenga ese valor tangible. O sea, no hay un banco central que inventa dinero si estima que la economía lo necesita, o que esté inyectándole a los bancos dinero durante 10 años seguidos, solo para que venga una crisis total por una pandemia y tenga que inundar de dólares el mercado sin respaldo alguno y provoque inflación a nivel mundial. Este sistema monetario funcionó desde más o menos 1870 hasta la Primera Guerra Mundial en su forma más pura. Ese fue el patrón oro real, por así decirlo. Era un sistema para regular el comercio y la estabilidad monetaria internacional. Los países que tenían que estar coordinados entre sí solo podían emitir dinero en la medida en que tuvieran oro. De hecho, había pocos bancos centrales, como se los conoce ahora. Estados Unidos ni siquiera tenía banco central. No se inventó la Reserva Federal hasta 1913, de hecho. Cualquier banco podía emitir dinero siempre que tuviera el oro para hacerlo. Cualquiera. Lo bueno de este sistema es que obligaba y eso justificó mucho las fiebres de oro que hubo en el siglo XIX. Lo bueno de este sistema es que obligaba a las sociedades a gastar el poco dinero que había en lo netamente útil, porque el dinero en efecto al estar respaldado por oro y plata también, era efectivamente un bien escaso. A nosotros siempre nos dicen que en economía que los bienes son escasos. Hoy en día eso es válido para el 99% de la población. Para el 1% de súper ricos la escasez no existe. Pero en ese tiempo el dinero era un bien escaso, no podía ser inventado por un banco central y tenía que ser gastado de una forma lo más útil posible, lo más práctica posible. El problema fue la Primera Guerra Mundial. Desde el principio de esa guerra, el Banco de Inglaterra, por entonces el mayor emisor del mundo, reconoció que solo había dinero para financiar la guerra durante un año. Y lo siguiente fue obvio, la guerra duró 4 años, la producción de oro se estancó, los beligerantes, excepto uno, se gastaron todas las reservas y los bancos emisores se transformaron en bancos centrales que se salieron del patrón oro y comenzaron a emitir dinero sin ningún respaldo para seguir continuando con la guerra. Entre otras cosas, esta fue la causa de la inflación que vivieron países como Alemania, por ejemplo, y del desempleo que vivieron países como Inglaterra y más extremadamente Estados Unidos. Al final del conflicto, los suizos, siempre neutrales y que algo de banco saben, harían la primera innovación que cambiaría nuestro mundo para siempre. Pero para no repetir la historia 2 veces, no vamos a contar la idea de los suizos, sino que vamos a contar la imitación de la idea de los suizos. Digámoslo así. Tras la Primera Guerra, Inglaterra, el motor del patrón oro, en ese tiempo era Inglaterra la gran potencia mundial, no Estados Unidos, técnicamente volvió al patrón oro tras el conflicto, pero resultó que la libra esterlina, por muy respaldada que estuviera, por mucho oro que tuviera el Banco de Inglaterra, no tenía el poder adquisitivo de antes, al haberse frenado la producción de bienes y servicios en los últimos 4 años. Esta disminución no fue la misma en todos los países, por lo que se vio razonable elaborar un sistema monetario mundial en el cual las diferentes monedas tuvieran un tipo de cambio entre ellas, según su poder adquisitivo.
y no por el oro que tuviera quien las emitiera. Y en Ginebra se inventó el orden del patrón cambio oro, que es lo que ustedes van a escuchar muchas veces como patrón oro. Es decir, iba a haber dos divisas respaldadas efectivamente en oro, la libra esterlina y el dólar de Estados Unidos. Mientras que a su vez la libra y el dólar iban a ser las divisas de respaldo de todo el resto de las monedas del mundo. Pero ya no era posible volver a la estabilidad financiera anterior a la Primera Guerra. La inflación se disparó en todos lados y ni la libra ni el dólar podían ejercer de momento ese papel de rectores del sistema cambiario internacional. Eso sí, mientras Inglaterra tenía cada vez más oro, Estados Unidos al contrario, lo acumulaba y lo acumulaba. Y como un sistema monetario internacional requiere que los países respeten ese sistema, y Estados Unidos no lo hizo, sino que en vez de coordinarse con los demás países, se manejó y se reguló, mejor dicho, no se reguló por sí solo, casi no reguló sus mercados y vino la crisis del 29 y luego la Segunda Guerra Mundial, para la cual había surgido como la superpotencia económica global indiscutida, y aquí vamos a ver por qué era así y por qué la Unión Soviética nunca tuvo el poder real para competirle en lo económico. Estados Unidos tenía todo tras la guerra, no se combatió en su territorio, la industria se reactivó completamente por la guerra, tenía una reserva gigantesca de oro, era la única potencia nuclear del planeta, lo que le daba un poder adicional a la hora de negociar. Estamos hablando del año 1944 y en numerosas conferencias los aliados ya estaban configurando el nuevo orden mundial tras la guerra. Entre ellos había que configurar el nuevo orden monetario internacional, es decir, de qué manera se iba a regir el comercio entre los países, el intercambio de bienes, servicios y materias primas entre los distintos países. En Bretton Woods se acordó que el dólar estadounidense iba a ser la moneda de respaldo para el resto de las monedas del mundo, es decir, una moneda valía la cantidad de dólares o centavos de dólares que se podía adquirir con ella. A su vez el dólar iba a estar respaldado por oro, por eso mucha gente le siguió llamando patrón oro para simplificar las cosas. Cosa que en ese año no era descabellado porque las reservas de oro de Estados Unidos eran gigantescas. La estabilidad del sistema se aseguraba con la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyas funciones principales eran y son las de ser una especie de bancos centrales pero a nivel internacional. Es decir, velar por la estabilidad del sistema monetario global y que las cadenas de pago entre los países no sufran grandes disrupciones. Pero tal como dice un video que voy a recomendar más adelante, voy a dejar en la descripción, el poder lleva consigo responsabilidad. Y Estados Unidos no la tuvo. Al revés, empezó a gastar dólares hasta que llegó un punto en el que si todo el mundo le pedía cambiar los dólares que tenía por oro, sencillamente la Reserva Federal no tenía el oro suficiente para hacer frente a esa hipotética corrida monetaria. Es como los bancos cuando se quedan sin depósitos. El sistema de Bretton Woods se fue literalmente a la quiebra. Y es entonces cuando entra el Nixon Shock en agosto de 1971. Estados Unidos había agotado sus reservas yendo a la luna, yendo a Vietnam, y finalmente Nixon tuvo que hacer el anuncio que cambiaría al planeta Tierra para siempre, y no era precisamente el descubrimiento de vida extraterrestre. Para esta parte nos vamos a acoplar a la explicación de un artículo que aparece en El Economista, pero que me doy cuenta de que es original de la agencia EFE. El 15 de agosto de 1971, el entonces presidente Nixon suspendió este régimen monetario, entre paréntesis, erróneamente, pero comúnmente conocido como patrón oro. Durante sus 26 años de vigencia, sigue equivocándose rotundamente F, que dice que el patrón oro nació en Bretton Woods. Esto lo digo para que filtren bien todo siempre. Sigamos. Durante esos 26 años, cada miembro del FMI tenía la obligación de mantener un tipo de cambio fijo, aunque se permitía cierta flexibilidad previa acuerdos frente al dólar, porque la divisa estadounidense era la única que podía cambiarse por oro. Por lo tanto, era el respaldo de las demás monedas.
Sigo con el artículo. Miguel Otero Iglesias, investigador del Real Instituto Elcano, apunta a que la guerra de Vietnam y los programas de gasto social elevaron drásticamente el gasto público en Estados Unidos y estuvieron detrás de la decisión del país del norte de dejar de vincular su moneda al oro. Bueno, ¿qué significó esto en la práctica? El dinero dejó de tener un valor objetivo, tangible, visible, para pasar a tener un valor subjetivo, dado por el consenso imaginario de la sociedad de que $1 cuesta $1. Siendo un poco más técnico, el valor de una moneda, sea el dólar de Estados Unidos, el euro o el peso chileno, depende de la confianza que tenga el mercado en el Banco Central que lo emite, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco Central chileno. Pero resultó que aquí vino el adiós al viejo mundo. Ahora tanto los bancos centrales como los bancos podían inventar dinero según a ellos les conveniera. Nominalmente la cantidad circulante o de dinero disponible en una economía debe ser igual al valor determinado subjetivamente por la sociedad de los bienes y servicios que produce el país. Como los bancos son quienes hacen circular el dinero en la economía y lo hacen a través de crédito, que a veces se paga, a veces no, su negocio es que haya mucho dinero circulando. Se inflan literalmente activos, algunos como futbolistas, activos financieros, inmobiliarios, educación, cada iPhone que sale al mercado, que ¿cuál es la necesidad de estar cambiando el iPhone cada año? ¿Cuál es la necesidad de hacer un matrimonio que cueste 4 millones de pesos chilenos, conviertan eso a las monedas de sus países? ¿Cuál es la necesidad de gastar un anillo de bodas de 2 millones de pesos chilenos, conviértalo en eso a sus países? El mundo no se va a acabar si todos siguiéramos usando la misma BlackBerry que usábamos en 2011. La cosa es crear dinero, crear necesidades con tal de crear dinero. Como obviamente las cosas no cuestan lo que valen, se generan burbujas y con las burbujas se generan crisis. Voy a coger un ejemplo del video cuyo link dejo en la descripción. En los años 50, con el patrón oro en marcha, o el patrón cambio oro en marcha, un obrero americano tenía un sueldo de $5.000 anuales, a la vez que una casa tenía un valor de $15.000. Es decir, al obrero le costaba 3 años de trabajo, 6 supongamos, considerando que comía, iba al baño, etcétera, para comprar una casa, tener una casa propia. Hoy, con la cantidad de circulante existente, el mismo obrero gana $75.000 al año. Es decir, dividan 75 por 5, por favor, y vean el aumento de sueldo. Pero la casa no cuesta $15.000. La inflación hizo que ahora la casa cueste $1 billón americanos, cifra con la cual ahora el obrero no puede comprar la casa aunque viva 1000 años. Debe recurrir al crédito y por ende seguir creando dinero y seguir ayudando a inflar los precios de todo. La abolición del patrón oro disparó la desigualdad. Medido por poder adquisitivo, los $5.000 que ganaba el obrero de los años 50 tenía mucho más poder adquisitivo que los $75.000 que gana el obrero hoy. Como sin ir más lejos, los $5.000 de antes podían comprar una casa, los $75.000 de ahora no. Como es el sector financiero el que crea la inflación, al ser este el que inventa el dinero sin respaldo, el trabajo se desvaloriza. El poder adquisitivo de los pobres y de las clases medias asalariadas se estanca o disminuye, toda vez que no crece al mismo ritmo que la inflación real. El patrimonio de los llamados super ricos, en cambio, crece cada vez más porque su patrimonio crece más que la inflación. Es el único que crece más que la inflación. El resultado es lógico, la inflación se dispara. La desigualdad se dispara cada vez más. En el patrón oro esto no ocurría, ya que el dinero circulante tenía un límite. Ojo con esto, había libre empresa, había libre mercado. La economía de Estados Unidos con el patrón oro, de hecho, desde el fin de la Guerra Civil hasta la Primera Guerra Mundial, fue la economía más libre que existió en el planeta.
para los que creen que este es un discurso keynesiano, socialista o comunista. El tema era que el mucho más escaso dinero circulante debía repartirse en cosas realmente útiles y prácticas. No podía gastarse en pagarle millones a un futbolista o hacer un iPhone todos los años para luego tirarlo a la basura. En 2020 la burbuja inflacionaria finalmente estalla. Desde la crisis financiera de 2009 el mundo se preguntaba ingenuamente por qué había crecimiento económico pero no inflación. Y la respuesta a esa pregunta había que buscarla en las manos de quienes estaba ese dinero que inyectaba la Reserva Federal a través de tipos de interés y de compra de bonos. Pero en 2020 la crisis de la pandemia obligó a la Fed a rebajar su rango de tipos de interés a un histórico 0% y el gobierno a directamente subsidiar a la población asalariada, es decir, aumentar mucho el circulante real. Fue la mayor inyección monetaria de la historia y el fenómeno inflacionario que vamos a ver todo este año es producto de eso. F termina diciendo, a través de la nota del economista que voy a dejar, que un retorno al patrón oro o a cualquier patrón que respalde el valor del dinero, que le dé un valor real al dinero y no subjetivo, no es viable, ya que la economía no puede depender de un activo finito y escaso, siendo que la economía en sí misma se basa en que los bienes son escasos. Dejo ahí el comentario. La economía no puede depender de un activo finito o escaso, a pesar de que la máxima de la economía es que los bienes son escasos. Pero bueno, que no tiene en cuenta, ojo con esta frase, las necesidades de la sociedad. Pero ¿cuáles son las necesidades de la población y de la sociedad? ¿Continuar con la saga de Harry Potter? ¿Hacer equipos de fútbol multimillonarios? ¿Llevar a Elon Musk a recorrer el espacio? Porque le cuento al que escribía esta nota, al que escribía esto, que la mitad de la población mundial hoy, sin patrón oro, con suerte come una vez al día. La gente que sí hace cosas sin las cuales la sociedad no sobreviviría, gana el salario mínimo generalmente, o al menos un salario soportable por un esquema como el patrón oro. Los médicos, por ejemplo, no son súper ricos y no podríamos vivir sin médicos. Los médicos ganan mucho menos que Lionel Messi. Otro analista, en este caso un chileno considerado libertario, declaró una vez que era la sociedad la que determinaba quién era rico y quién era pobre a través del consumo. Eso es completamente cierto, toda vez que dentro del 1% más rico hay gente dedicada al narcotráfico, la pedofilia, el tráfico de órganos, el negociado de trata de personas, de blancas, de sicarios, dado que todo ello es muy demandado de hecho. Sobre el rol de las criptomonedas u otro sistema que puedan cumplir en el futuro, eso es futuro. En este video solo nos limitamos a hablar del pasado y del presente, del hoy. Por ahora, a este sistema dominado por el dólar, que es la moneda o la divisa cuyo banco emisor es el que inspira más confianza en el mundo, junto al franco suizo, al euro, gracias a Alemania, no está en riesgo. Dejo en la descripción el artículo del economista, que es una réplica de F en el fondo, y un video que explica muy bien este tema del patrón oro. Se titula algo así como, después lo voy a ver bien, algo así como ¿por qué Nixon te quiere ver pobre? Vale la pena verlo porque te explica muy bien por qué eres pobre, de hecho. Saludos a todos. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.